Era una tarde cálida de sábado en Guadalajara. El sol entraba oblicuo por las ventanas del salón, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Yo estaba sentado en el sillón viejo de madera, ese que mi esposa y yo compramos hace más de 30 años, y con un trapo húmedo limpiaba con cuidado el marco de una fotografía suya. Era una foto en blanco y negro, tomada en el jardín el día de nuestro aniversario. La imagen ya estaba gastada en las orillas, pero cada vez que pasaba el paño sobre el vidrio, me parecía escuchar su voz suave que me decía que no olvidara regar las bugambilias. En ese momento se abrió la puerta principal y apareció mi hijo Héctor, acompañado de su esposa Mariana. Él sostenía un fajo de folletos brillantes, de esos que las agencias de viajes reparten con fotos de playas imposibles. Caminó con paso firme hacia la mesa de centro y extendió los papeles como si estuviera mostrando un tesoro. «Mira», papá dijo con entusiasmo, «este es el lugar». Me incliné un poco para observar las imágenes. Se veía un mar turquesa, un muelle de madera que se internaba en el agua y palmeras altas meciéndose al viento. Mariana, con esa voz cantarina que siempre usaba cuando estaba emocionada, señaló una página con fotos de un hotel blanco de varios pisos. Dicen que tiene un desayuno buffet con más de 100 platillos, spa, gimnasio, albercas enormes y habitaciones con vista directa al océano, añadió, con los ojos brillantes. Yo estiré la mano, con la intención de tomar uno de los folletos y mirar con calma. Me gustaba imaginar los detalles, pensar cómo sería sentir la brisa marina otra vez. Pero Héctor, con un gesto rápido, movió mi mano hacia un lado y sonrió. «No, papá, para ti no». Me quedé quieto, con la palma suspendida en el aire unos segundos, antes de retirarla lentamente. Sentí que la sangre se me subía a la cara, aunque procuré no mostrarlo. Mariana intervino de inmediato, como para suavizar lo dicho, pero en realidad lo hizo aún más doloroso. «Sí», don Ernesto dijo con una sonrisa forzada, «es que el viaje es para los jóvenes. Usted se cansaría demasiado». Yo no contesté, solo me acomodé en el sillón y fingí volver a limpiar la fotografía de mi esposa, aunque ya estaba impecable. El silencio que guardé me pesaba en el pecho. En ese instante bajó corriendo por las escaleras Lucía, mi nieta de 19 años. Vestía todavía el uniforme de la universidad y traía la mochila colgada de un hombro. Al escuchar la palabra «viaje», se acercó con una sonrisa juvenil. «¿De qué hablan?», preguntó con curiosidad. Héctor, en lugar de explicarle con calma, la rodeó con un brazo y levantó el folleto frente a ella. «De Cancún, mija. Claro que tú vas con nosotros. Te va a encantar el mar». Lucía aplaudió emocionada y Mariana sacó su celular para mostrarle videos de gente practicando snorkel, bailando en un barco y comiendo mariscos frescos frente al atardecer. Yo las observé de reojo. Mi nieta reía, y era imposible no sonreír un poco también, aunque por dentro me dolía quedar excluido. Al poco rato, llegaron Walter y Rosa, los padres de Mariana. Entraron con total naturalidad, como si la casa también les perteneciera. Se acomodaron en el sofá grande, se sirvieron café de la cafetera que yo había preparado hacía un rato y comenzaron a opinar sobre el itinerario. «Lo mejor será tomar el vuelo de la mañana», sugirió Walter, soplando su taza. «Así llegamos a tiempo para almorzar en la playa. Y no olviden empacar suficiente protector solar», añadió Rosa, mirando a su hija. Yo, que hasta ese momento había permanecido callado, no resistí más. Me aclaré la garganta y pregunté con voz tranquila, «¿Y yo? ¿Cuándo salimos?». El salón se llenó de un silencio incómodo durante unos segundos. Héctor me miró de reojo, luego se acercó y puso una mano sobre mi hombro. Su gesto parecía cariñoso, pero sus palabras me atravesaron como una daga. «Papá, tú te quedas aquí cuidando la casa. A tu edad no es buena idea hacer viajes tan largos». Después de su frase, todos rieron, una risa ligera, natural para ellos, pero pesada como una losa sobre mí. Rosa incluso añadió entre carcajadas, «Además, alguien tiene que cuidar la casa grande, ¿no?». Yo permanecí inmóvil, sintiendo que mi corazón se encogía. Lucía, sentada a un lado, me miró con expresión confundida. Abrió la boca como queriendo protestar, pero en cuanto cruzó la mirada con su padre, bajó los ojos y guardó silencio. La conversación siguió como si nada hubiera pasado. Mariana hacía una lista mental de lo que empacar: trajes de baño,
vestidos de verano, sombreros. Walter hablaba de llevar un par de botellas de tequila como regalo para los amigos que los esperarían allá. Lucía, intentando recuperar el ánimo, dijo entre risas que compraría un bikini nuevo para la ocasión. Yo ya no los escuchaba. Mis manos se quedaron quietas sobre el marco de la foto. Mi mirada se perdió en el suelo. El murmullo alegre de mi familia sonaba lejano, como si proviniera de otra casa. Me levanté despacio, sin hacer ruido, y caminé hacia la puerta que daba al patio. El aire de la tarde estaba cargado del canto de las cigarras. El sol se escondía detrás de las azoteas vecinas, pintando el cielo de un naranja suave. Me apoyé en la baranda de hierro y respiré hondo, intentando disimular el nudo en la garganta. Dentro, las voces seguían, llenas de planes, de risas, de ilusiones compartidas. Afuera, yo estaba solo, escuchando cómo los grillos empezaban a cantar en el jardín. Cada carcajada que venía del salón se me clavaba más hondo. Me quedé ahí, mirando las bugambilias que colgaban del muro, recordando a mi esposa. Ella habría sabido qué decir, cómo enfrentar esa humillación. Yo, en cambio, opté por callar, dejar que mi silencio hablara por mí. Y así, mientras ellos seguían soñando con playas lejanas, yo me quedé en mi propio rincón, con la certeza de que acababan de trazar una línea que me separaba de su mundo. Una línea invisible, pero más dura que cualquier muro. Esa misma noche, la casa comenzó a hundirse en un silencio espeso. Afuera, los perros del vecindario ladraban a lo lejos y el canto de un grillo se filtraba por las rendijas de la ventana. Subí despacio las escaleras, sintiendo cada crujido de la madera bajo mis pasos. Tenía la intención de acostarme temprano, pero algo en el ambiente me mantenía inquieto. Cuando llegué al pasillo del segundo piso, escuché un murmullo que subía desde la sala. La televisión estaba apagada, así que distinguí con claridad las voces. Me detuve, sin querer hacer ruido, y me acerqué con cuidado a la baranda. Entre las sombras, la luz amarillenta de la lámpara del comedor iluminaba a 4 figuras sentadas alrededor de la mesa. Reconocí la voz de mi hijo Héctor, baja pero firme. Ya está decidido. Después del viaje, llevamos a papá a la casa de retiro San Miguel. Mis rodillas se aflojaron de golpe. Me sostuve de la pared, conteniendo la respiración. La frase me atravesó como un cuchillo. Mariana, su esposa, se inclinó hacia adelante y bajó aún más el tono. Ahí va a estar bien cuidado. Con doctores, enfermeras, actividades, no tendrá de qué preocuparse. Escuché entonces a Rosa, la madre de Mariana, que asentía con convicción. Claro, en un lugar así va a tener compañía de su edad. Aquí está muy solo, y además ustedes tienen tantas cosas que atender. Yo no podía creerlo. Esa misma casa que había sostenido durante décadas, la misma que mi esposa y yo construimos a pulso, ahora era tema de negocio entre ellos. Héctor volvió a hablar, esta vez con una seguridad que me heló la sangre. Sí, y nosotros podremos vender esta casa. El agente dice que vale más de 6 millones de pesos en esta zona. El silencio posterior duró apenas unos segundos, hasta que Walter, el padre de Mariana, carraspeó. ¿Y la deuda con los inversionistas? ¿Qué pasa si no pagas? Héctor respondió sin titubeos, con ese tono áspero que usaba cuando estaba acorralado. Con la venta de la casa alcanza. Yo arreglo todo. Me llevé una mano al pecho. De pronto, todas las piezas comenzaron a encajar. Sus prisas, sus deudas, la forma en que me habían apartado del viaje. No era solo por mi edad, era parte de un plan. Mariana intervino enseguida, con voz calculada, y además, ya hablé con el notario. Solo necesitamos la firma de papá. Él confía en nosotros, firmará sin problemas. El ruido de copas chocando entre sí interrumpió la conversación. Escuché claramente cuando dijeron al unísono, «Salud». El sonido del cristal vibró en mis oídos como un insulto. En ese instante, escuché pasos en la escalera. Lucía bajaba distraída con el teléfono en la mano, quizá buscando un vaso de agua. Se detuvo al escuchar las últimas palabras y se quedó quieta en medio del escalón. Su mirada se cruzó con la mía en la penumbra del pasillo. Vi cómo sus ojos se agrandaban, sorprendidos. Héctor, al verla, cambió de expresión. Se levantó bruscamente y le dijo en voz baja pero firme, «Súbete, Lucía, es tarde». Ella se quedó paralizada un momento, insegura, como si quisiera protestar. Luego me miró de nuevo, con un gesto de angustia que duró apenas un segundo,
y dio media vuelta. Subió deprisa los escalones, desapareciendo tras la puerta de su cuarto. Yo permanecí inmóvil, pegado a la pared, escuchando cada palabra que se decía abajo. Walter, con tono práctico, comentó: «El mercado está subiendo. Si no venden ahora, el precio puede bajar». «Exacto», añadió Mariana. «Con ese dinero podríamos cambiar el coche, comprar uno más amplio. Además, nos quedaría un fondo para abrir el negocio». La risa de Héctor resonó como un golpe seco. «Papá cree que es dueño de todo, pero en unos meses ni cuenta se va a dar». Esa frase me dejó sin aire. Retrocedí despacio hacia mi habitación, con las piernas pesadas. Cerré la puerta sin hacer ruido y me senté en la orilla de la cama. El reloj de pared marcaba los segundos con un tic-tac insoportable. Abajo, las voces seguían discutiendo, cada vez más animadas, como si estuvieran celebrando. Escuché a Rosa decir: «Cuando regresemos de Cancún, lo hacemos todo rápido. Él estará cansado, ni siquiera preguntará». Héctor respondió con una carcajada breve: «Sí, un par de firmas y asunto terminado». Me llevé las manos a la cara. No quise llorar, pero sentí los ojos arder. El eco de sus risas subía por la escalera y se mezclaba con el latido de mi corazón. En medio de la oscuridad de mi cuarto, alcancé a distinguir el retrato de mi esposa sobre la cómoda. Sus ojos parecían observarme, como si pidieran que resistiera. Mientras tanto, los murmullos se prolongaban. Walter sacó cuentas en voz alta. Mariana hablaba de las tiendas donde pensaba comprar ropa con el dinero de la venta. Y Héctor ya hacía planes de invertir en un bar con algunos conocidos. Cada palabra era una confirmación más de la traición. Me recosté sobre la cama sin desvestirme. Cerré los ojos, pero el ruido de los vasos, las carcajadas y las promesas de un futuro construido sobre mis espaldas seguían golpeando dentro de mi cabeza. Esa noche comprendí que para ellos yo ya no era el dueño de nada. Era solo un obstáculo que había que apartar del camino, y esa certeza me dejó más frío que cualquier invierno. La mañana siguiente me desperté antes que el sol. La casa estaba silenciosa, solo se oía el crujido de las maderas y algún coche lejano que pasaba por la avenida. Tomé la regadera y salí al patio trasero. El aire fresco de Guadalajara me rozó la cara. Comencé a regar la bugambilia que mi esposa había plantado años atrás. Cada flor rosa y morada que se abría era un recuerdo de ella, de cómo le gustaba sentarse en el banco de cemento a observarlas mientras tomaba café. El agua corría, y sin darme cuenta, mi mente comenzó a viajar atrás, a esos años que siguieron después de su muerte. La casa se había quedado demasiado grande y demasiado callada para un solo hombre. Yo me refugiaba en los libros, en los paseos cortos al mercado, en mis visitas a la iglesia, pero esa rutina solitaria cambió cuando una tarde Héctor apareció en la puerta con Mariana y con Lucía, que entonces apenas entraba a la preparatoria. Papá me dijo con la voz entrecortada: «Necesitamos un lugar donde quedarnos. El negocio se vino abajo y no tenemos a dónde ir». No dudé un segundo. Abrí la puerta de par en par, les dije que esta siempre sería su casa, que no se preocuparan. Esa misma noche moví mis cosas, bajé mis libros al sótano y les preparé el cuarto grande de la planta baja. Recuerdo haber pasado horas limpiando el polvo, sacando las cortinas viejas, dejando todo listo para que estuvieran cómodos. Lucía, con apenas 15 años, se instaló en el cuarto que había sido de su tía cuando era niña. Yo la veía hacer la tarea en la mesa de madera junto a la ventana, y me daba gusto escuchar su risa. Para animarla, cada noche le preparaba chocolate caliente. Ella venía a la cocina, se sentaba a charlar conmigo, y por un momento la casa volvía a sentirse viva. Poco después empezaron las dificultades. Héctor llegó una tarde con los ojos rojos. Me confesó entre lágrimas que debía casi 200,000 pesos en tarjetas de crédito. Lo escuché en silencio, y al final, como siempre, traté de ayudar. Saqué mis ahorros, el dinero de mi pensión, y liquidé esa deuda para que no cayera en problemas mayores. Él me abrazó, repitió: «Gracias, papá», varias veces. Prometió que pronto me devolvería el dinero. Hasta hoy sigo esperando. Pasaron los meses y la vida con ellos se volvió una rutina. Yo pagaba la luz, el gas, el agua. Cada mes caminaba hasta la tiendita de la esquina, con los recibos doblados en el bolsillo. Doña Camila, la dueña, siempre me miraba con extrañeza. Una vez me preguntó: «Don Ernesto, ¿por qué siempre paga usted? ¿Su hijo no colabora?». Yo respondí con una sonrisa cansada:
Él está ocupado, comadre. Yo me encargo. Un año más tarde, una tormenta fuerte azotó Guadalajara. El viento levantó las tejas y la lluvia se metió hasta la cocina. Recuerdo estar de pie con una cubeta en la mano, recogiendo agua mientras el yeso del techo se caía a pedazos. Al día siguiente llamé a un maestro albañil, reparó el techo y la cuenta subió a más de 80,000 pesos. Héctor solo comentó: «Cuando pueda te lo pago, papá». Yo asentí, sabiendo en el fondo que ese día nunca llegaría. También recuerdo cuando Mariana enfermó de gripe fuerte, pasó días en cama con fiebre. Yo fui quien la llevó al hospital, quien hizo fila en la farmacia para comprar las medicinas, y luego cociné sopas y caldos para que se recuperara. Ella me agradeció con un gesto leve de la cabeza, y enseguida retomaron sus pláticas sobre abrir un bar en el centro, un proyecto que jamás vieron realizado. Con el tiempo, el peso económico se volvió más evidente. Las compras del mercado, la gasolina para el coche, hasta los uniformes de Lucía corrían por mi cuenta. Una tarde la muchacha me confesó que no podría presentar su examen de ingreso a la universidad porque no tenía dinero para pagar la cuota. Me dolió mirarla con los ojos llenos de frustración. Esa noche bajé al sótano, abrí un viejo baúl donde guardaba mi colección de libros raros de literatura mexicana, ediciones que había buscado durante décadas. Vendí varios al día siguiente en una librería del centro. Con ese dinero pagamos la cuota y Lucía aprobó. Lloré de alegría el día que me contó que había sido aceptada. Pero cuando Héctor se enteró, solo comentó con indiferencia: «Pues era lo esperado, papá». Aquellas palabras me atravesaron más que cualquier deuda. Los años se fueron acumulando. Yo cocinaba, limpiaba, pagaba, y ellos parecían vivir como huéspedes permanentes. Lucía estudiaba con empeño, y verla crecer era lo único que me daba consuelo. A veces venía a sentarse conmigo en el patio, me hablaba de sus amigos, de sus sueños de viajar, y yo sentía que aún tenía una razón para levantarme cada mañana. Pero con Héctor y Mariana era distinto. Sus discusiones sobre dinero eran constantes. Mariana pedía ropa nueva. Héctor soñaba con negocios que nunca cuajaban. Una noche llegaron tarde, y yo escuché cómo Mariana reclamaba: «¿Y si tu papá no puede seguir pagando todo?». Héctor contestó con frialdad: «Siempre podrá. Mientras viva ahí, se hará cargo». Esa frase me retumbó durante semanas. Un día me senté a ordenar papeles viejos. Saqué de un cajón un montón de recibos pagados, amarillentos, algunos con más de 4 años de antigüedad. Los apilé sobre la mesa y observé la montaña de papel. Cada hoja era una prueba de mi entrega silenciosa. Los números marcados en tinta eran como heridas abiertas: gas, luz, agua, escuela, medicinas. Todo había salido de mis manos, y sin embargo, en sus ojos yo no era más que un anciano, un hombre de 78 años al que se podía reemplazar. Ni mi esfuerzo ni mi sacrificio parecían tener valor. Guardé aquellos recibos en una carpeta, la cerré con cuidado y la dejé sobre mi escritorio. Los miré largo rato, como si fueran testigos mudos de mi propia vida. En ese instante comprendí que 5 años habían pasado sin que me diera cuenta, 5 años en los que fui padre, sirviente y cajero automático al mismo tiempo, y esa certeza me cayó como un peso insoportable en el pecho. Esa noche, después de la cena, la rutina parecía repetirse como siempre. Héctor encendió la televisión del salón y se acomodó en el sillón más grande, con un plato de frijoles refritos en una mano y una cerveza en la otra. El partido de fútbol llenó la casa con gritos de comentaristas y el sonido metálico de la multitud en el estadio. Cada vez que el árbitro pitaba en contra de su equipo, mi hijo lanzaba insultos al aire, golpeando la mesa con el puño. Mariana, mientras tanto, no prestaba atención al juego. Sentada en el sillón pequeño, con las piernas cruzadas, pasaba una y otra vez la pantalla de su teléfono. Se escuchaban los videos promocionales de hoteles en Cancún. Música alegre, voces que prometían lujo y descanso. Ella sonreía y le mostraba a Héctor cada tanto las imágenes de playas blancas, pero él apenas levantaba la vista, distraído por el balón que rodaba en la pantalla. En la cocina, Lucía fregaba los platos. Yo la veía desde el marco de la puerta, inclinada sobre el fregadero, con las mangas arremangadas, el cabello recogido en un moño apurado. Cada tanto giraba la cabeza y me miraba de reojo. Sus ojos parecían querer decirme algo, pero enseguida bajaba la mirada
y continuaba restregando los vasos con un gesto mecánico. Me levanté sin hacer ruido, crucé el pasillo y salí al patio. La noche en Guadalajara estaba pesada, el calor no cedía a pesar de la oscuridad. El viento que bajaba desde los cerros era cálido, apenas movía las hojas de los árboles. Me senté en el viejo banco de madera, donde tantas veces había visto a mi esposa coser los vestidos de nuestra hija. La madera estaba astillada, pero aún guardaba el olor del barniz antiguo. Metí la mano en el bolsillo de mi camisa y sentí el frío metálico de las llaves. Eran las llaves del cofre donde guardaba los documentos de la casa, escrituras, recibos, papeles de años. Las apreté con fuerza, tanto que las aristas se clavaron en mi piel. En ese gesto comprendí que no podía seguir así, esperando resignado. Algo dentro de mí había cambiado desde aquella noche en que escuché la conversación en el comedor. Al día siguiente me levanté temprano. La ciudad apenas despertaba. Los primeros colectivos pasaban llenos de trabajadores, y el olor de las tortillas recién hechas se mezclaba con el humo de los coches. Caminé despacio hasta la iglesia del barrio, junto a la plaza. El padre Santiago estaba en la entrada, barriendo hojas secas con una escoba de palma. Cuando me vio, dejó el trabajo y abrió los brazos. «Ernesto», exclamó, «hacía tiempo que no venías». Le sonreí débilmente. Entramos juntos al templo. Me senté en uno de los bancos de madera mientras él se acomodaba a mi lado. El silencio de la iglesia, interrumpido solo por el crujido de las bancas y el eco de un pájaro que se había colado por una ventana, me dio valor para hablar. Le conté lo que había escuchado: los planes de enviarme a un asilo, la venta de mi casa, las risas celebrando mi desaparición. No me interrumpió. Se quedó en silencio, con las manos entrelazadas. Al final me puso la mano en el hombro y dijo con calma: «Dios te dio sabiduría, Ernesto, no para que te humillen. Tienes que defenderte». Sus palabras me golpearon con fuerza. Caminamos un rato alrededor de la plaza y luego me despedí. De regreso, pasé por la tienda de doña Camila. Ella estaba detrás del mostrador, cortando un pedazo de pan dulce para una vecina. Al verme, sonrió con su gesto acostumbrado. «Don Ernesto, ¿qué tal? Escuché que su hijo se va a Cancún. ¡Qué suerte!», dijo mientras envolvía unos bolillos en papel de estraza. Asentí con una sonrisa breve. Compré unas conchas y regresé a casa. Por fuera parecía todo igual, pero dentro de mí un plan comenzaba a tomar forma. Por la tarde, cuando todos estaban distraídos, marqué un número que hacía años no usaba. El teléfono sonó largo hasta que una voz grave respondió: «¿Quién habla?». «Soy yo, Ernesto Morales. ¿Te acuerdas de mí? Estudiamos juntos en la preparatoria». Hubo un silencio corto, luego una risa. «Ernesto, claro que me acuerdo. ¿Cómo estás, viejo amigo?». Nos citamos en su despacho, en el centro de la ciudad. Era un lugar pequeño, con paredes llenas de estanterías de libros y carpetas de expedientes. Un ventilador giraba lento en el techo. Morales me estrechó la mano con calidez. «Han pasado tantos años. Dime, ¿qué te trae por aquí?». Saqué del maletín los papeles de la casa y un cuaderno donde llevaba registro de mis gastos durante años. Lo puse sobre su escritorio. «Quiero vender la casa, lo más pronto posible, antes de que Héctor regrese de Cancún». Morales frunció el ceño, sorprendido. «¿Venderla? Ernesto, ¿estás seguro? ¿Qué pasó?». No quise contarle todos los detalles. Solo respondí: «Es por mi dignidad». Él me miró en silencio, como si intentara descifrar mis palabras. Finalmente asintió y abrió la carpeta. «Está bien, conozco un agente confiable. Mañana mismo haré las llamadas para valorar la propiedad». Sentí un peso inmenso levantarse de mis hombros. Nos despedimos y salí a la calle. El centro estaba lleno de ruido, vendedores de lotería, niños corriendo tras un balón, el tráfico interminable de la avenida Juárez. Pero yo caminaba ligero, con un papel doblado en el bolsillo, la tarjeta de visita de Morales. Al volver a casa, el ambiente era distinto. En la sala estaban Héctor y Mariana, revisando maletas abiertas sobre el piso. Lucía sacaba ropa de su closet y Rosa hacía una lista de medicinas para el viaje. Todos reían y hablaban al mismo tiempo. Mariana levantó la vista al verme y dijo en tono jovial: «Papá, le voy a traer un recuerdo de Cancún, quizá un sombrero bonito o una guayabera». Yo sonreí apenas. «Gracias, mija», contesté con voz baja.
Luego subí a mi cuarto. En el bolsillo aún apretaba con fuerza la tarjeta de Morales, la prueba de que, por primera vez en muchos años, yo había dado un paso para protegerme. Esa noche, acostado en la cama, no pude dormir. Afuera, los coches pasaban con las luces encendidas, y el eco de las risas de mi familia bajaba hasta mi cuarto. Yo miraba el techo, pensando en la decisión que había tomado. Una decisión en la oscuridad, silenciosa, pero que cambiaría mi destino para siempre. El jueves amaneció con un sol fuerte que calentaba desde temprano los techos de lámina del vecindario. Apenas bajé a la cocina, ya se escuchaba un ir y venir de pasos, voces y portazos en toda la casa. Era el día de los preparativos finales para el viaje a Cancún, y cada miembro de la familia parecía tener algo que ordenar. En la habitación de Héctor, Mariana había extendido vestidos y camisas sobre la cama matrimonial. Revisaba uno por uno, doblaba, desdoblaba, y luego gritaba hacia el pasillo: «Lucía, baja esas bolsas que compramos en el centro, necesito los trajes de baño y los zapatos nuevos». La muchacha apareció al instante, con las manos ocupadas en cargar 2 bolsas de plástico llenas de ropa recién salida de las tiendas. El olor a tela nueva todavía se notaba. Las dejó sobre la cama y Mariana se inclinó sobre ellas con ansiedad. En la sala, Walter y Rosa estaban cómodamente instalados en el sofá, como si fueran dueños del lugar. Rosa sostenía una libreta y enumeraba en voz alta: vitaminas, pastillas para la presión, aspirinas, el aparato para medir la glucosa. «Walter, asegúrate de meter también tu sombrero. No quiero que te insolentes allá». «Tranquila, mujer», contestó él, mientras bebía un sorbo de café que había encontrado servido sobre la mesa. «Vamos a llevarlo todo». Yo escuchaba esa coreografía desde la cocina. Encendí la cafetera y el aroma del café negro llenó el ambiente. Serví en varias tazas, como siempre. Al llevar una de ellas al salón, Rosa me miró con una sonrisa fingida y soltó: «Ay, don Ernesto, qué bueno que usted se queda. Así podrá cuidar las plantas, ¿verdad?». Reí por lo bajo, con un gesto que no revelaba nada. Solo asentí con la cabeza. Por dentro, las palabras me pinchaban como espinas. El bullicio continuó. Mariana discutía con Héctor sobre la cantidad de maletas. «Con 3 no alcanza», decía ella. «Necesitamos al menos 5». «5», replicó él levantando la voz. «Nos van a cobrar sobrepeso en el aeropuerto». «Pues no pienso dejar mis vestidos», respondió ella con firmeza. Lucía, mientras tanto, intentaba meter sus libros de la universidad en una mochila, pero su madre se los sacaba de las manos. «No, no vamos a llevar eso, no tiene sentido». Yo observaba en silencio, con la taza aún caliente entre las manos. Sabía que era el momento. Me puse una chaqueta ligera y fingí revisar los bolsillos. Me acerqué a Héctor y le dije con naturalidad: «Voy a la farmacia, regreso pronto». Él ni siquiera me miró, ocupado como estaba peleando por un par de sandalias que Mariana quería empacar. Salí por la puerta y caminé hasta la parada del autobús. El aire de la mañana estaba impregnado de humo de escapes y del olor a tamales que vendía un señor con su carrito. Subí al camión repleto. Tuve que sostenerme de un tubo mientras las ruedas saltaban sobre los baches. El calor dentro era sofocante. La gente empujaba y hablaba alto, pero yo solo pensaba en la cita con Morales. Bajé en el centro, frente a un kiosco donde un hombre tocaba la guitarra a cambio de monedas. Caminé varias cuadras hasta el despacho. Era un edificio antiguo, de paredes manchadas y escaleras de mármol gastadas. El letrero decía: «Lic. Morales, abogado y notario». Me recibió con un apretón de manos. «Ernesto, pasa, siéntate. Te estaba esperando». Sobre su escritorio ya tenía una carpeta. Me la acercó. «Aquí está el borrador del contrato. Léelo con calma. Si estás de acuerdo, llamaré de inmediato a un agente de confianza». Me puse los lentes y recorrí con la vista cada párrafo. El papel crujía bajo mis dedos. El precio sugerido era justo, aunque yo ya tenía claro que el dinero no era lo más importante. Mientras revisaba, Morales hizo una llamada. Minutos después, apareció en la oficina un hombre de mediana edad, delgado, vestido con una guayabera clara y un maletín en la mano. «Ernesto, te presento a don Gutiérrez, uno de los agentes más ágiles que conozco». Nos saludamos. Gutiérrez sacó su tableta y comenzó a mostrarme gráficas, fotos de casas similares, estadísticas de la zona.
Mire, don Ernesto, su casa está en una colonia muy cotizada. Con el precio correcto, podría venderse en 2 semanas. Lo escuché en silencio. Luego respondí con voz firme: no quiero esperar tanto. Quiero que se venda lo más pronto posible. Gutiérrez arqueó las cejas, sorprendido. En ese caso, se rascó la barbilla. Conozco a un inversionista que paga en efectivo, pero advierto, pedirá un descuento fuerte. Morales intervino, girando hacia mí con una expresión seria. Ernesto, ¿estás seguro? Vender rápido significa perder parte del valor. Me quedé callado un instante. Recordé las risas de mi hijo, el sonido de las copas chocando la otra noche, y respondí: prefiero perder dinero que perder mi dignidad. El silencio llenó la sala por unos segundos. Gutiérrez cerró su tableta y asintió. Muy bien, haré la llamada. En menos de 48 horas tendrá un comprador. Nos dimos la mano. Morales me acompañó hasta la puerta. No te preocupes, amigo. Yo me encargo de todo. Salí al bullicio del centro. El ruido de los vendedores de billetes de lotería, los claxones de los coches y los pasos de la gente me envolvieron. Caminé hasta un pequeño puesto de jugos, pedí uno de naranja y me senté en la banqueta. Tomé el vaso de plástico con ambas manos y bebí despacio, como si necesitara tragar no solo el jugo, sino la decisión que acababa de tomar. Al volver a casa, el ambiente seguía siendo un caos. Las maletas se apilaban en el pasillo. Mariana gritaba porque había olvidado un cargador. Rosa repetía su lista de medicinas y Walter intentaba cerrar una valija llena de camisas. Me senté a la mesa del comedor justo cuando servían la comida. El aroma a caldo de pollo llenaba el aire. Héctor me miró de reojo y soltó con una sonrisa burlona: «Papá, qué bueno que regresaste. Pensé que te habías perdido». No respondí. Tomé la cuchara y comí en silencio, cada sorbo pesado como una piedra. En el bolsillo interior de mi chaqueta sentía la tarjeta de Gutiérrez, dura contra mi pecho. La apreté con los dedos, como quien aprieta un secreto. Nadie notó nada. Entre discusiones de maletas y risas, el almuerzo transcurrió. Yo, en cambio, sabía que el plan ya había empezado. 2 días después, el sábado amaneció lleno de ruido en la casa. Desde temprano escuché pasos acelerados, puertas que se abrían y se cerraban, el sonido de maletas arrastrándose por el suelo. Lucía iba de un lado a otro con sus jeans gastados y una camiseta sencilla. Su madre la llamaba a gritos desde la habitación. «Lucía, ¿has visto mis gafas de sol? Las que compramos en el centro. Creo que están en la mesa del comedor». «Abuela», respondió ella, agitada, mientras rebuscaba en los cajones. En la sala, Rosa ordenaba frascos de vitaminas y una caja con medicinas. Walter, sentado en el sillón, repetía una y otra vez que no se olvidaran del tensiómetro. La escena parecía una mudanza más que un viaje. En el cuarto de matrimonio, Mariana y Héctor discutían en voz alta. Ella intentaba meter sus vestidos de verano en la maleta. Él sostenía 2 botellas de tequila envueltas en papel periódico. «¿No las vas a llevar?», gruñó ella. «Van a pesar demasiado». «Son un regalo», replicó Héctor, apretando los labios. «No pienso dejarlas». Yo observaba todo desde el pasillo, con una taza de café en la mano. El aire estaba impregnado de la impaciencia de todos. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie notó que yo apenas probaba el café, que lo sostenía como si fuera un ancla para mantenerme en pie. Finalmente, un taxi amarillo se detuvo frente a la casa. El claxon sonó 2 veces. El conductor bajó para ayudar con las maletas. Héctor y Walter cargaron el equipaje. Mariana gritaba órdenes y Rosa se quejaba del calor. Antes de salir, Héctor se giró hacia mí. «Papá, no se preocupe, solo cuide la casa. Le llamaremos desde Cancún». Asentí en silencio. La puerta se cerró detrás de ellos. El bullicio cesó. La casa, de pronto, quedó sumida en un silencio extraño. Se escuchaba apenas el tic-tac del reloj de pared y el zumbido lejano de un ventilador. Me senté en el sillón del comedor. Terminé el café, que ya estaba tibio, y luego me puse de pie. Caminé hacia el armario donde guardaba la carpeta con los documentos. La tomé con cuidado, como si se tratara de un objeto frágil. Salí de la casa, cerré la puerta y guardé las llaves en el bolsillo interior de mi chaqueta. En la esquina, tomé el autobús que me llevaba hacia la Avenida Juárez. El camión avanzaba lento entre el tráfico.
Cada bache hacía temblar mis manos que apretaban el maletín. Sentía el corazón golpearme el pecho, como si quisiera escaparse. Al llegar, bajé frente al edificio de oficinas. La fachada era gris, con ventanas antiguas. Subí las escaleras de mármol desgastadas hasta llegar a la oficina del notario. Morales ya me esperaba en la puerta, con su gesto sereno de siempre. «Pasa, Ernesto. Ya están aquí», me dijo, y me guió hacia una sala amplia con una mesa de madera pulida. Allí estaban Gutiérrez, el agente, y un hombre robusto de unos 50 años, con camisa blanca bien planchada y un maletín negro a su lado. Morales me lo presentó. «Este es el señor Herrera, el inversionista interesado». Nos dimos la mano. La suya era firme, seca. Sus ojos oscuros me escudriñaron un instante. «Su casa me interesa», dijo con voz grave. «Pago en efectivo, pero necesito que firme ya». Sentí un escalofrío, como si esas palabras confirmaran que el momento había llegado. Morales abrió la carpeta y fue colocándome delante cada documento. Explicaba con calma, señalaba con el dedo cada párrafo. Yo asentía en silencio. Tomé la pluma, la punta temblaba en mi mano. Firmé la primera hoja, luego la segunda, la tercera. Cada trazo era un desprendimiento, una despedida. Cuando estampé mi nombre en la última página, el sonido del sello notarial resonó fuerte en la sala. Un golpe seco, definitivo, como si se cerrara un ataúd. Herrera abrió su maletín y sacó un sobre grueso. Lo colocó sobre la mesa. «Aquí está el adelanto. El resto se entregará al finalizar el trámite, en menos de una semana». Lo tomé. Pesaba. Dentro, los billetes nuevos estaban perfectamente ordenados. Lo sostuve contra mi pecho y sentí un nudo en la garganta. Era dinero, sí, pero también era la confirmación de que había perdido mi casa. «Ernesto», dijo Morales, con voz baja y seria, «acabas de hacer algo que tu hijo nunca hubiera imaginado». Guardé el sobre en el maletín sin contestar. Al salir, la calle estaba llena de vida. Estudiantes con mochilas, vendedores de elotes, el sonido de un organillero en la esquina. Me detuve frente a un pequeño café. Entré, pedí una taza y me senté junto a la ventana. La taza humeaba, pero yo no tenía hambre ni sed. Abrí el sobre y conté los billetes, uno por uno. Cada número me recordaba otra cifra: el recibo de la luz que había pagado por Héctor, el dinero para la escuela de Lucía, el techo reparado después de la tormenta. Era como si el pasado me golpeara en la cara con cada hoja de papel. Miré hacia la calle. Un niño vendía chicles en los semáforos. Una pareja de jóvenes se reía mientras compartían un refresco. Y yo, con 78 años, estaba allí, solo, con un sobre de dinero que no me daba consuelo. Cuando terminé el café, regresé a casa. Crucé el umbral como un extraño. La casa estaba vacía, silenciosa. Subí las escaleras y abrí el armario. Saqué mis cosas más personales, documentos de identidad, algunas cartas antiguas y un pequeño paquete de fotos en blanco y negro de mi esposa. Ella sonreía en cada imagen, como si me recordara que aún quedaba algo por lo cual resistir. Guardé todo en una bolsa de tela y la coloqué junto a la cama. Me senté un momento en la orilla. Miré alrededor, las paredes con grietas, las cortinas viejas, el reloj de péndulo que marcaba las horas. Ya no era un hogar, no lo había sido desde que ellos comenzaron a verlo como una propiedad más que como un refugio. Apoyé el sobre de dinero sobre la mesa de noche. Lo miré fijamente y pensé, este no es un triunfo, es la prueba amarga de lo que me obligaron a hacer. La casa, que había sido mi orgullo, mi esfuerzo de toda una vida, ya no me pertenecía, y aunque dolía, también sentía dentro de mí un extraño alivio, como si finalmente me hubiera liberado de la trampa que habían tejido a mis espaldas. Esa noche, mientras la ciudad se llenaba del rumor de los bares y del tráfico, yo apagué la luz y me quedé a oscuras. Escuché el latido lento de mi corazón y supe que, aunque el contrato fuera amargo, había tomado la única decisión posible. La mañana siguiente a la firma del contrato, me desperté más temprano de lo habitual. El aire de la casa era distinto, pesado, expectante, como si las paredes mismas supieran que todo estaba a punto de cambiar. Preparé café en silencio y con la taza aún humeante entre las manos, marqué el número de una empresa de mudanzas. «Buenos días. ¿Qué desea mover?», preguntó una voz joven al otro lado. «Necesito vaciar algunas habitaciones. Hoy mismo»,
Si es posible, respondí. 2 horas después, un viejo camión verde apareció frente a mi puerta. De él bajaron 3 hombres jóvenes, morenos, con gorras sudadas y manos encallecidas. Uno de ellos, el más alto, me saludó con respeto. «¿Qué se mueve, don?». Me quedé en silencio unos segundos, respirando hondo. Luego señalé hacia adentro. Todo lo que no es mío. Entraron conmigo y comenzamos por la sala. Ellos se miraban entre sí, como esperando instrucciones más claras, pero yo ya lo tenía decidido. «Empiecen con ese sofá de piel», dije. Era el sofá que Héctor había comprado años atrás con dinero que yo le presté. La piel estaba desgastada y rota en una esquina, pero él siempre presumía de que era de diseñador. Los muchachos lo levantaron con esfuerzo y lo envolvieron en plástico. Luego señalé el mueble enorme que ocupaba toda una pared. Ese también. Era un centro de entretenimiento lleno de cables, consolas y discos. Cada estante guardaba horas de risas que no me incluían, noches en las que ellos se encerraban a jugar mientras yo me iba a dormir solo. Los trabajadores sudaban, resoplaban, y poco a poco las paredes comenzaron a quedar desnudas. En la habitación matrimonial, Mariana tenía un armario repleto de vestidos, tacones, bolsas compradas en rebajas. Abrí las puertas, y el olor a perfume barato me golpeó la nariz. Les pedí que metieran todo en cajas. «Cierren bien. Pongan etiquetas», añadí. «Algún día Lucía tal vez quiera revisar qué le pertenece». En la cocina, reuní las copas de cristal y los juegos de vasos que Walter usaba cuando venía de visita. Recordé una tarde en que levantó una copa frente a todos y dijo, entre carcajadas, «Pronto esta casa será de la familia nuestra». Sentí rabia en el estómago, pero me limité a envolver los vasos en papel periódico y ponerlos en una caja aparte. Mientras los hombres cargaban cajas, algunos vecinos comenzaron a asomarse. Doña Camila, con una bolsa de tortillas calientes en la mano, cruzó la calle y se detuvo junto a la reja. «¿Se muda, don Ernesto?», preguntó con curiosidad. La miré y sonreí con calma. «No, comadre, solo estoy haciendo espacio». Ella frunció el ceño, como si no entendiera, pero no dijo nada más. Cuando llegamos al cuarto de Lucía, levanté la mano para detenerlos. «Aquí no, este se queda». Sobre el escritorio aún estaba su cuaderno universitario, abierto en una página llena de fórmulas. Había fotos nuestras en pequeños marcos, en su graduación de secundaria, en una feria de libros. Pasé los dedos por los marcos, con cuidado, y sentí un alivio extraño al dejar ese espacio intacto. Al mediodía, el camión estaba lleno hasta el techo. Me subí con ellos y viajamos hacia las afueras de la ciudad, donde estaba el almacén. El camino era largo, el sol caía a plomo sobre el asfalto, y cada bache hacía temblar las cajas. Nadie hablaba. Llegamos a un conjunto de bodegas pintadas de blanco. La administradora, una mujer de cabello recogido y lentes gruesos, nos recibió en la oficina. «¿Cuánto tiempo quiere rentar, don?», preguntó. 6 meses por adelantado, contesté, sacando un fajo de billetes del sobre que llevaba conmigo. Ella contó el dinero con rapidez y me extendió un recibo. «¿Quiere que pongamos candado doble?», preguntó al final. Asentí en silencio. Vi cómo cerraban la enorme puerta metálica y cómo giraba el candado nuevo hasta que quedó asegurado. Sentí que con ese gesto también cerraba una parte de mi vida. De regreso a casa, el camión sonaba vacío, hueco. Los jóvenes me dejaron en la puerta, me estrecharon la mano y se marcharon. Entré solo a la casa. El silencio era más fuerte que nunca. Donde antes había muebles, ahora solo quedaban las marcas en el suelo, las paredes desnudas, el eco de mis pasos. En la sala ya no había sofás, ni televisores, ni adornos. Solo quedaba la mesa de madera antigua que había sido mía desde joven y la estantería de mis libros que nadie quiso. Me acerqué a la pared principal y colgué de nuevo las fotos de mi esposa. Saqué un trapo y limpié el vidrio de los marcos hasta que quedaron brillantes. Su rostro me devolvía la mirada con serenidad, como si aprobara lo que había hecho. Cuando anocheció, la casa parecía enorme, demasiado grande para mí solo. Fui a la cocina, preparé un caldo de pollo sencillo, partí medio aguacate y lo serví en un plato pequeño. Me senté en la mesa vacía, con la bombilla amarilla iluminando apenas el espacio. Cada sorbo de sopa era lento, acompañado por el eco de la cuchara contra el plato. El aire era tan callado que podía escuchar mis propios pensamientos. Por primera vez en muchos años,
Sentí que la casa volvía a ser mía, aunque estuviera casi vacía. No era ya el hogar que había compartido con mi familia, pero al menos había recuperado el derecho de decidir qué quedaba y qué no. Comí solo, bajo la luz tenue, y cuando terminé, apoyé las manos en la mesa y cerré los ojos. El silencio, que antes era opresivo, ahora era un refugio. Ese día entendí que a veces hay que vaciar una casa para poder limpiar también el corazón. Pasaron 10 días. La casa, vacía y silenciosa, había sido mi refugio durante ese tiempo. Me acostumbré a escuchar mis propios pasos resonar contra las paredes desnudas, a preparar café para uno solo, a dormir sin el ruido constante de discusiones ajenas. Había colgado las fotos de mi esposa en la sala y cada mañana, al pasar frente a ellas, le hablaba en voz baja como si aún pudiera escucharme. Aquella mañana de lunes me levanté con la misma calma de siempre. El sol entraba oblicuo por la ventana de mi habitación y yo tenía la taza de café caliente en la mano cuando escuché el ruido de un taxi que frenaba frente a la casa. Me acerqué con cuidado a la ventana del piso superior y abrí apenas la cortina. Allí estaban. Héctor bajaba primero, arrastrando 2 maletas negras. Mariana lo seguía con un bolso grande de marca colgado en el brazo, sus gafas de sol aún en la cabeza. Walter y Rosa descendieron con dificultad, cargando bolsas y mochilas. El viaje había terminado. Los observé acercarse al portón, charlando todavía con la emoción del aeropuerto. Fue entonces cuando notaron el detalle. La cerradura no era la misma. Héctor se detuvo de golpe, frunció el ceño y comenzó a apretar el timbre con insistencia. Yo permanecí en silencio, observando desde arriba, con la taza en la mano. Al cabo de unos segundos, la puerta se abrió. No era yo quien los recibía, sino el señor Herrera, vestido con una camisa blanca impecable, sosteniendo en su mano una carpeta con documentos. Su voz sonó firme. «Buenos días. ¿Qué desean?» La cara de Héctor enrojeció de inmediato. «Esta es mi casa», gritó con furia, empujando el portón. Herrera no se inmutó. Abrió la carpeta y le mostró un papel con el sello notarial. «Ya no, señor. Ahora es mía». Mariana soltó un grito ahogado y trató de abrirse paso, pero un guardia de seguridad que acompañaba a Herrera se interpuso. Rosa empezó a llorar, con las manos temblorosas sujetando su bolso. «¿Dónde está Ernesto? Tiene que explicarnos», sollozaba. En ese instante, mi teléfono vibró sobre la mesa. Miré la pantalla. «Héctor, llamada perdida». Lo dejé sonar. Tomé otro sorbo de café, dejando que el aroma fuerte me llenara los sentidos. Los gritos en la calle se multiplicaban. En menos de una hora, mi celular estaba cubierto de notificaciones, llamadas de Héctor, mensajes de Mariana, incluso de Lucía. Leí uno de ella. «Abuelo, ¿dónde estás? Papá está gritando mucho». Sus palabras me dolieron, pero no respondí. Abrí la ventana un poco más. El sol caía sobre ellos y los vi discutiendo con desesperación. Héctor golpeaba el portón con el puño, lanzando insultos. Walter levantaba la voz, amenazando con llevar todo a los tribunales. Herrera, tranquilo, sacó su teléfono y marcó un número. Poco después, llegaron 2 policías en motocicleta. Se bajaron, ajustaron sus cascos y se acercaron con paso firme. Uno de ellos tomó los documentos que Herrera les entregaba y los revisó. «Todo está en regla», señor, dijo uno de los oficiales a Héctor. «Si continúa alterando el orden, tendremos que llevárselo. Es un error. Mi padre nunca haría esto», rugió Héctor, con los ojos desorbitados. Yo cerré un momento los párpados. Esa frase me atravesó. Mi padre nunca haría esto. No sabía si reír o llorar. Ellos habían planeado despojarme, habían brindado por mi ausencia, y ahora gritaban mi nombre como si de pronto les importara. Mariana tiró de Héctor del brazo, susurrándole entre dientes. «Cálmate, no tenemos a dónde ir». Escuché esas palabras como un eco lejano, pero no bajé. Finalmente, la escena se fue apagando. Los policías, cansados de discutir, señalaron la calle y les ordenaron retirarse. Walter seguía protestando. Rosa lloraba sin consuelo. Mariana trataba de arrastrar las maletas y Héctor, derrotado, golpeaba el aire con frustración. Los vi caminar tambaleantes hasta la esquina, cargando como podían su equipaje, hasta que apareció otro taxi. Se subieron en silencio, con los rostros desencajados.
El vehículo arrancó y se perdió entre el tráfico de la avenida. Yo cerré despacio la ventana. El teléfono vibraba todavía sobre la mesa, la pantalla iluminada con 27 llamadas perdidas. Lo puse boca abajo, volví a la cocina y preparé una segunda taza de café. El silencio volvió a llenar la casa, pero ya no era el silencio del abandono. Era un silencio firme, conquistado. Por primera vez en muchos años, sentí que la calma me pertenecía a mí solo. Apoyé las manos en la mesa y dejé que el aroma del café se mezclara con la luz de la mañana. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente al drama que acababa de estallar en mi puerta, y yo, sentado en mi cocina, comprendí que había cerrado un ciclo, no con alegría, no con orgullo, sino con la amarga certeza de haber elegido mi dignidad por encima de todo. El amanecer de aquel martes llegó envuelto en neblina. Me levanté antes que sonara el despertador, como si mi cuerpo hubiera decidido por sí mismo que ya era hora de partir. Preparé un café rápido, apenas 2 sorbos, y cerré la puerta de la casa detrás de mí sin mirar atrás. Un taxi me llevó hasta el aeropuerto Miguel Hidalgo, donde las luces aún brillaban como estrellas artificiales en medio de la penumbra. Pasé por los controles con el maletín pequeño que llevaba. Dentro solo estaban mis documentos, un par de mudas de ropa y las fotos de mi esposa que nunca me atreví a dejar. Al subir al avión, busqué mi asiento junto a la ventana. Cuando la aeronave despegó y sentí el rugido de los motores, miré por el cristal y vi cómo las luces de Guadalajara se reducían a puntos diminutos. Un peso inmenso salió de mi pecho. Las nubes, blancas y densas, se extendían como un mar interminable bajo mis pies. Apoyé la frente contra el vidrio y pensé, estoy dejando atrás no solo una ciudad, sino una vida entera de cadenas. Al aterrizar en Cancún, la humedad del Caribe me golpeó de inmediato. El aire olía a sal, a mar abierto. Tomé un taxi en la salida del aeropuerto. El conductor, un hombre de bigote espeso, encendió la radio y comenzó a sonar un corrido ranchero. ¿De vacaciones, Don?, preguntó con curiosidad, mirando por el espejo retrovisor. Así es, hijo, contesté con una sonrisa ligera. Me llevó por la carretera hasta llegar al resort que había reservado días antes. Era el mismo que Héctor había mostrado con tanto orgullo en aquellos folletos brillantes, el que me negó con un gesto, una ironía que ahora se hacía realidad. Los empleados del hotel vestían camisas blancas y pantalones de lino. Me recibieron con sonrisas ensayadas. Me colocaron una pulsera de huésped en la muñeca y me entregaron la llave de una habitación con vista al mar. Al abrir la puerta, el aroma fresco de sábanas limpias me envolvió. Dejé la maleta sobre la cama, me cambié con calma. Me puse una guayabera blanca, unos pantalones ligeros y mis sandalias de cuero. Luego caminé hacia el balcón. Frente a mí, una playa infinita, con palmeras que se mecían suavemente con el viento. El mar brillaba bajo el sol, idéntico a las fotos que Héctor había desplegado en mi mesa, solo que ahora yo era quien lo contemplaba. Pasé horas sentado en aquella terraza, observando las olas romper contra la orilla, escuchando el canto de las gaviotas. A media tarde, bajé al restaurante al aire libre. El calor era suave, y el aroma a pescado fresco flotaba en el ambiente. Pedí un café de olla y un plato de ceviche. El mesero, un joven de mirada vivaz, me colocó los platos y me dijo con sinceridad, «Señor, disfrute la vista, es la mejor hora del día». Asentí. Tenía razón. El sol comenzaba a descender y pintaba el cielo de tonos naranjas y violetas. Sobre la mesa, mi teléfono vibraba sin cesar. Miré la pantalla, 36 llamadas perdidas. Héctor, Mariana, Walter, Rosa. Mensajes entraban uno tras otro. «Papá, ¿dónde estás? Llámame ya, esto no puede ser». Lo puse a un lado, boca abajo. Levanté el tenedor y probé el ceviche con calma, dejando que el sabor cítrico y fresco me llenara la boca. En la playa cercana, un pequeño grupo de mariachis tocaba canciones conocidas. El sonido del guitarrón y las trompetas se mezclaba con el romper de las olas. A mi alrededor, turistas reían, levantaban copas, se sacaban fotos. Nadie sabía que yo estaba allí escapando de mi propia familia. Nadie imaginaba que acababa de dejar atrás una historia de traiciones. Cuando el sol desapareció en el horizonte, el hotel organizó una cena tipo buffet junto a la piscina. Encendieron antorchas y las mesas se llenaron de platos humeantes.
Yo caminé entre los demás, tomé una copa de vino tinto y me senté en una esquina, bajo la sombra de una palmera. Escuchaba el bullicio de idiomas distintos, inglés, francés, portugués. El murmullo cosmopolita me envolvía, y en medio de esa multitud, por primera vez en mucho tiempo, me sentí invisible y libre. Mientras ellos brindaban por vacaciones, yo brindaba en silencio por haber recuperado algo que pensé perdido, mi dignidad. Ya entrada la noche, volví a mi habitación, abrí las puertas del balcón y dejé que la brisa marina entrara. Las luces de los yates brillaban en el horizonte como luciérnagas sobre el agua. El teléfono, que había quedado sobre la mesa, seguía vibrando. Mensajes nuevos se acumulaban. Súplicas, reproches, promesas. Lo observé con distancia, como quien contempla un objeto ajeno. No respondí. Me limité a ponerlo en modo silencioso y, de vez en cuando, miraba cómo la pantalla se iluminaba sola, como un juego extraño. Me serví un vaso de agua fría, me senté en la cama y abrí el pequeño paquete de fotos que había traído conmigo. Allí estaba ella, mi esposa, con su sonrisa tranquila, su mirada serena. Le hablé en voz baja, contándole que al fin estaba frente al mar, en el lugar que me habían negado. En ese momento comprendí la ironía más grande. Ellos, que soñaban con este paraíso, estaban ahora dando vueltas en Guadalajara sin techo, sin certeza, mientras yo me permitía el lujo de mirar las olas desde un balcón de hotel. Era el giro del destino, una vuelta inesperada que no había planeado, pero que me había devuelto la voz y la calma. Me recosté, dejando que el rumor del mar entrara en la habitación. Cerré los ojos y, por primera vez en años, dormí con la sensación de que el mundo no me debía nada y yo tampoco debía ya nada a nadie. El domingo amaneció con un cielo limpio, apenas teñido de rosa en el horizonte. Me desperté antes que el resto de los huéspedes y bajé descalzo hasta la playa. La arena estaba fresca, aún húmeda por la marea de la noche. El sonido de las olas suaves era como una canción que me daba la bienvenida a un nuevo comienzo. Caminé sin prisa por la orilla. A un lado, algunos turistas madrugadores trotaban con sus auriculares puestos. Al otro, empleados del hotel colocaban sillas de playa y alineaban sombrillas como soldados antes de la batalla del día. Yo me agaché y recogí una concha pequeña, blanca y frágil, y la guardé en el bolsillo de mi guayabera. Era mi símbolo, mi prueba tangible de que ese día sería distinto. El primero de mi verdadera libertad. Después volví al comedor del hotel, donde ya servían el desayuno buffet. Me serví pan dulce, huevos rancheros con salsa picante y un vaso grande de jugo de naranja fresco. Me senté junto a la ventana, observando cómo el sol subía poco a poco. Mientras comía, pensaba en lo extraño que era estar allí solo, rodeado de familias y parejas, y no sentirme triste. Por el contrario, había un alivio en esa soledad, un descanso que no conocía desde hacía mucho tiempo. Subí a la habitación y me senté en el escritorio. Saqué mi viejo cuaderno de tapas desgastadas, el mismo en el que alguna vez apuntaba gastos y fechas de facturas. Esta vez no escribí números, sino palabras. Anoté cada acontecimiento de los últimos días como si fueran capítulos de un libro. La traición descubierta, la decisión tomada, la firma amarga, la mudanza, el regreso fallido de mi familia y ahora mi llegada al mar. Cada línea era un testimonio, una especie de confesión que me permitía ordenar el alma. Al mediodía, decidí salir a conocer algo más que la playa del hotel. Tomé un taxi hacia el mercado local. Allí, entre puestos de colores, descubrí artesanías de madera tallada, animales pequeños, máscaras mayas, crucifijos. También encontré un puesto de textiles, donde una mujer me mostró un rebozo tejido a mano, lleno de hilos rojos y azules que parecían bailar con la luz. ¿Es para regalo?, preguntó con amabilidad. No, señora, le respondí con una sonrisa sincera. Es para mí mismo. Caminé entre el bullicio de vendedores y turistas. Compré un par de figuras de madera, un colibrí y un jaguar. Cada objeto era un recordatorio de que ahora podía elegir por mí mismo qué conservar, qué llevar conmigo, sin pedir permiso ni justificarme ante nadie. Cuando regresé al hotel, el teléfono seguía vibrando. Esta vez mostraba más de 50 llamadas perdidas. Lo encendí un segundo para leer un mensaje nuevo de Héctor. Papá, lo siento. Por favor, contéstame. No tenemos dónde dormir. Me quedé mirando esas palabras un largo rato.
Recordé todas las veces que me hizo sentir invisible, las noches en que planeaba vender la casa a mis espaldas, la forma en que me apartó de su vida como si yo fuera un estorbo. El mensaje no era más que una súplica vacía, un eco de su desesperación. Coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa y no lo abrí de nuevo. Por la tarde, reservé un paseo en catamarán. El barco zarpó con una docena de turistas a bordo. El mar estaba de un azul intenso, y el viento salado golpeaba mi rostro como una caricia áspera. Me senté en la proa, cerré los ojos y dejé que el balanceo me llevara. En un momento, el guía, un joven con voz fuerte, levantó los brazos y gritó: «¡Viva la libertad!». Los pasajeros lo repitieron en coro, riendo, celebrando el instante. Yo también levanté mi mano y, para mi sorpresa, sentí que reía de verdad. Era un grito que no solo celebraba un paseo turístico, sino mi vida recuperada. De vuelta en el hotel, el atardecer pintaba el cielo de rojo y dorado. Subí a mi habitación, me serví un tequila y salí al balcón. Desde allí, el mar se extendía hasta el infinito, y las luces de los restaurantes comenzaban a encenderse en la costa. Abajo, el murmullo de los turistas seguía. Risas, música, conversaciones en 1000 acentos distintos. Yo, en cambio, estaba en silencio. Levanté la copa y murmuré: «Hoy es mi día de independencia». Sentí un escalofrío recorrerme. Durante 78 años había vivido entre sacrificios, entre deberes y cadenas invisibles. Ahora, por primera vez, no era padre, ni proveedor, ni guardián de una casa que otros codiciaban. Era simplemente un hombre libre. Miré el cuaderno sobre la mesa, lo abrí en la última página y escribí con letra temblorosa pero clara: «Hoy comencé de nuevo, no en Guadalajara, no en esa casa llena de sombras, sino aquí, frente al mar». Apagué la lámpara y encendí una pequeña vela junto al cuaderno. Me quedé contemplando la llama unos segundos. Afuera, las olas golpeaban con suavidad la orilla, como una canción de cuna. Pensé en Héctor, corriendo desesperado en alguna calle de Guadalajara, en Mariana, tratando de encontrar dónde dormir, en Walter y Rosa, sintiendo el peso de una derrota que jamás imaginaron. Y pensé en Lucía, que tal vez era la única inocente en toda esa historia. Quizá algún día le contaría todo, quizá le dejaría este cuaderno para que supiera quién era realmente su abuelo. Tomé aire profundo. El tequila ardía en mi garganta, pero también calentaba mi pecho. Apagué la vela con un soplo y cerré los ojos. La oscuridad me envolvió con la calma de un refugio. Afuera, el mar seguía cantando, inmutable, como si quisiera acompañar el final de una larga batalla. Y así, entre el murmullo del agua y el eco lejano de la música del hotel, entendí que aquella noche cerraba no solo un día, sino toda una vida de servidumbre. Porque después de tantas pérdidas, de tantas humillaciones, había ganado lo único que nadie podía arrebatarme ya: la libertad de elegir cómo vivir el resto de mis días. Si hablo como yo, Ernesto, el padre que vivió todo esto, el mensaje que quiero dejarles es sencillo pero profundo. He aprendido que la dignidad no tiene precio. Pueden quitarte cosas, pueden burlarse de ti, incluso intentar reducirte a una carga, pero mientras conserves la capacidad de decidir y el valor de defender tu lugar en el mundo, todavía eres libre. A mis 78 años descubrí que nunca es tarde para decir basta y para elegir un camino distinto, aunque duela, aunque implique dejar atrás lo que más has cuidado toda tu vida. Yo quiero preguntarles a ustedes que me escuchan: si estuvieran en mi lugar, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían guardado silencio y aceptado la humillación, o se habrían atrevido a levantarse y tomar una decisión para proteger su dignidad? De verdad quiero leer sus opiniones, porque cada historia de vida es distinta y sus respuestas también me enseñarán a mí. Que Dios los bendiga siempre y que nunca les falte fuerza para elegir lo que es justo para ustedes.